a hablar de lo que es el empoderamiento de las mujeres desde la formación, que aunque, bueno, es una palabra, el empoderamiento es un poco vista como nada más echarnos porras a las mujeres, bueno, pues tiene que ver mucho más con cuestiones de igualdad, de oportunidades y bueno, pues que justamente las mujeres tengan este poder que les corresponde, ¿no? De tomar decisiones, de pues sí, un poder distinto. Entonces, no nada más es como un poder de una persona sobre la otra, ¿no? Sino todo lo que implicaría. Entonces, bueno, ¿por qué es importante empoderar a las mujeres desde la formación? Bueno, pues primero empecemos con esta pregunta o haciéndonos este par de preguntas. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Por ejemplo, pensemos en si ustedes son varones o si son mujeres, pregúntense cómo se visten, cuáles son los accesorios que utilizan, de qué color son los accesorios que utilizan, ¿no? Por ejemplo, a las niñas, desde muy pequeñas, desde que nacemos en muchos casos, inmediatamente después de que nos dicen, bueno, es una niña, nos perforan las orejas, ¿no? Y entonces de ahí vienen estas cuestiones de moda y de accesorios que comenzamos nosotras a utilizar aretes. Y dicen aretito de niña para que, perdón, perforación para que se ponga aretitos y entonces vean que es niña. Y lo empiezan a utilizar como un distintivo de ser mujeres, ¿no? Entonces nos dicen, es que si no les pones aretitos, los van a confundir con niña, ¿no? Y entonces, bueno, pues las mujeres crecemos, nos acostumbramos a tener las orejas perforadas y de ahí pues viene que empecemos a utilizar otro tipo de accesorio, ¿no? Aretes más grandes, más pequeños, etcétera. En los hombres, pues no hay como tal alguna, ¿cómo decirlo? Alguna característica del cuerpo, ¿no? Como a las mujeres en el caso de la perforación. Más adelante, si los hombres deciden perforarse, pues vaya, decisión propia, pero en el caso de las mujeres, pues nunca nos preguntaron desde pequeñas si nos queríamos perforar o no las orejas. Bueno, esa es una. Entonces de ahí, ¿nos gusta usar aretes o no nos gusta usar aretes? ¿No? Preguntémonos eso, por ejemplo, en el caso de los varones, ¿de verdad me gusta jugar fútbol o no me gusta jugar fútbol? ¿De verdad me gustan los carritos, los cochecitos? ¿O en realidad era lo que tenía más cerca de mí? ¿No? Porque pues crecí a lo mejor con otros hermanos y pues todos jugaban con carritos o con luchadores y entonces yo crecí también jugando eso, jugando fútbol, jugando con los luchadores, etcétera. Y ahora más adelante, esto también va a definir muchas cuestiones, no solamente, digamos, del cuerpo, sino cuestiones que tienen que ver con nuestra vida o con nuestro proyecto de vida, que incluso va con cómo elegiré mi profesión o mi oficio. A lo mejor si ustedes están en prepa, ¿no? Están buscando ya aquellas opciones que pudieran definir a qué se van a dedicar, que no tiene muchas veces que ver y que tiene que ser exclusivamente una cuestión académica, ¿no? Pero también pueden estar eligiendo un oficio. Habrá quien diga, es que yo quiero hacer alguna carrera técnica, o poner un negocio que no necesariamente necesita una licenciatura. Pero sí es importante que nos preguntemos por qué lo voy a elegir, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo elegir? Así como tenemos que preguntarnos esta parte de por qué me gusta, lo que me gusta es por qué elegiré la profesión o el oficio que a mí me gusta. Entonces vamos a quedarnos con estas preguntas en nuestra mente, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, por ejemplo, estaba yo analizando el caso de, pues, cómo es que
en México se ha dado este cambio, digamos, generacional de las mujeres que ahora tienen acceso a la educación. Recordaremos que hace muchísimos años las mujeres y las personas negras no tenían derecho a la educación. Quienes eran únicamente pues aceptados dentro de las universidades y dentro de las escuelas eran los hombres blancos. Incluso durante muchos años se castigó a aquellas mujeres que tuvieran algún tipo de acercamiento con la ciencia o con el conocimiento. Recordemos a las brujas, ¿no? Las brujas no eran otra cosa más que mujeres que estaban adentrándose en la ciencia y no eran otra cosa más que mujeres adentrándose en conocimientos que habían definido exclusivamente para los hombres. ¿No? Entonces resulta que aquellas mujeres que iban a buscar hierbas al monte, al bosque, ¿no? Las empezaron a tachar de brujas, de que estaban haciendo alguna forma de hechizos, ¿no? Porque juntaban y tenemos esa imagen todavía de las brujas, ¿no? Que están echando plantas y cosas en un caldero. Entonces, bueno, pues estas brujas fueron perseguidas y pues castigadas hasta la muerte por atreverse a acceder a conocimientos exclusivos de los hombres. Y bueno, pues así fue cambiando por mucho tiempo la historia, pues las mujeres que eran castigadas por atreverse a estudiar, ¿no? Mujeres y personas negras que tenían muchas veces que estar separadas del grupo para poder estar en un salón, ¿no? De clases y recibiendo estudios. Y bueno, pues a través de muchas luchas sociales, tanto luchas de mujeres como luchas de personas negras, pues es que poco a poco se abrió el acceso general a las mujeres a las escuelas. Entonces, para nosotros ya la verdad es que es algo bastante normal asistir a la escuela, o sea, es todavía, digamos, ya no es como que alguien nos dijera, no, no vas a estudiar. Hay algunas comunidades, hay algunos pueblos, hay algunos lugares en donde todavía, o sea, y predomina, y no estoy hablando de otro país del mundo que también se puede dar, pero en México todavía se da, que por ideas dicen, no, tú para qué estudias, tú eres mujer, tú te vas a casar y te van a mantener, ¿no? Esa es una, o que simplemente los recursos económicos no alcanzan para que las mujeres puedan tener acceso al trabajo, digo a la escuela, perdón, o también mujeres que tienen que trabajar para ayudar a sostener sus hogares, o también tiene mucho que ver pues la educación sexual y los embarazos en jóvenes. Pero bueno, pues ya aquí también podemos ver en esta tabla que les presento que pues son las mujeres quienes predominan en el ámbito educativo. Es el acceso de las mujeres que va a predominar en el ámbito educativo, a diferencia de los hombres. Por ejemplo, en el Estado de México, estas cifras hasta 2021, pues decía que hay una mayoría de mujeres que han tenido acceso al nivel superior. Okay, entonces también son más en cuestión de educación media superior y bueno, son un poco menos en cuestión de secundaria, pero si nos damos cuenta, también la educación primaria, pero si nos damos cuenta, al ir avanzando en grados, pues son las mujeres quienes alcanzan mayores grados de estudio, ya con estudios superiores, a diferencia de los varones, ¿no? Aunque es, por ejemplo, un poco más los hombres que mujeres en las primarias, en la educación primaria, pero bueno, van a ser las mujeres las que alcancen mayores grados educativos. Entonces sí hay mayor acceso de las mujeres a grados educativos, ¿no? Es decir, las mujeres pueden llegar hasta universidad, o hay más mujeres que llegan hasta universidad,
pero que ingresen a la primaria pues iban a ser menos que los hombres. Pero aquellas mujeres que se mantienen, ¿no? Que ahí están y que empezamos desde la primaria y que nos vamos a ir hasta posgrado, pues sí hay más mujeres que podemos observar en el caso del Estado de México. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que ver estas cifras las obtuve de la agenda universitaria, si ustedes, es la agenda estadística universitaria, si ustedes la quisieran consultar, lo pueden hacer. La verdad esta para mí es una herramienta muy práctica para ejemplificar, o ha sido en este caso muy práctico para ejemplificar cómo es que las mujeres estamos en las aulas, qué es lo que estamos haciendo las mujeres en las aulas, y también para ver lo que les decía, cómo muchas veces elegimos lo que elegimos la carrera, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya vimos lo que les decía. En el Estado de México, según estas estadísticas, pero lo que nos dice también la Agenda Estadística 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de México es que, por ejemplo, en el caso de media superior, pues también hay más mujeres que hombres. Estudios profesionales, también hay más mujeres que hombres. Y pues ya en estudios avanzados también podemos encontrar más mujeres que hombres, ¿no? Esto es lo que arroja la Agenda Estadística de 2020 de la universidad, y ya con especialidad, más mujeres que hombres, con maestría, más mujeres que hombres, y doctorado, pues también más mujeres que hombres, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? La verdad es que creo que las mujeres hemos alcanzado o aprovechado bastante bien la oportunidad que nos han dado, no que nos han dado, vaya, sino la oportunidad por la que hemos luchado las mujeres, ¿no? De llegar a estudios universitarios. Y entonces aquí todo parece bien y todo parece que, digamos, pues entonces de qué se quejan las mujeres, ¿no? Porque hasta aquí podemos ver, o nos ha reflejado por lo menos las estadísticas, que las mujeres estamos accediendo a la educación, que las mujeres incluso logramos más grados académicos que los hombres, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué se quejan las mujeres? ¿Por qué pareciera que nada les parece, que nada les gusta, que de todo se enojan? Bueno, tenemos que pensar en otras circunstancias de los estudios. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, no sé, si ustedes se dan una vuelta, ahora que ya estamos regresando afortunadamente a las actividades presenciales, la mayoría al 100%, podríamos, todavía en mis tiempos, así, como si, bueno, no, tiene 10 años que salí, que egresé de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y ahí pues más o menos era un poco nivelado, ¿no? Entre hombres y mujeres, y había más hombres que mujeres, y así como que no se notaba tanto la distinción, pero lo que sí podíamos ver, por ejemplo, o por lo menos lo que yo notaba en mi carrera, yo estudié comunicación, es que había más mujeres estudiando comunicación que hombres, ¿no? Hombres eran muy pocos. ¿Por qué entraban las mujeres a comunicación? Bueno, pues porque algunas querían ser conductoras, querían ser o reporteras, y bueno, la mayoría estaba enfocada a los medios de comunicación, mientras que los hombres estaban más enfocados, por ejemplo, en la fotografía, en la investigación y otras formas de la comunicación que no eran como tan salir en cámara, ¿no? Conducir, etcétera, sino que los hombres preferían cosas más técnicas, más audiovisuales, por así decirlo,
que las mujeres. Los hombres querían hacer periodismo deportivo, las mujeres querían salir en la tele, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un ejemplo bastante vago, ¿no? Porque tampoco hice como un estudio muy específico, pero era lo que yo podía percibir en ese momento. Yo, por ejemplo, entré a la carrera de comunicación porque yo quería hacer periodismo. La vida te va llevando por por muchos senderos y terminas en otras cosas que te gustan, pero que a lo mejor no sabías que ibas a hacer, ¿no? Pero justamente yo entré por eso, porque yo dije, yo quiero ser periodista. Pero por ejemplo, en las carreras de sociología o en las carreras de ciencias políticas, sí se podía ver que eran una población predominantemente masculina. Si eran más los hombres que estudiaban ciencias políticas. ¿Qué tiene que ver en eso? Bueno, pues que nos han dicho que la política es para los hombres, ¿no? ¿Cuándo hemos visto una gobernadora, ¿no? Aquí en el estado, pues no, no, apenas como que se están abriendo las posibilidades de que veamos una candidata mujer, ¿no? Pero apenas ahí como que se está encaminando algunos perfiles de mujeres, que ya hubo mujeres que contendieron a las gubernaturas, a la gubernatura del Estado de México, pero como tal no hemos visto ya que se aterrice. Entonces, ¿por qué? Porque la política es de hombres, ¿no? En el caso de la sociología, pues es una cosa más de investigación, ¿no? Que tiene que ver con trabajo de campo, etcétera, y también era una cuestión que predomina el sexo masculino. Bueno, entonces por eso nos preguntamos, entonces, ¿cómo elegimos lo que estudiamos? ¿Por qué estudiamos lo que o sea, lo que en este momento nos llama la atención, ¿no? Si ustedes están en la universidad, sería bueno que se preguntaran, ¿por qué elegir lo que estoy estudiando? Y si están en prepa, también sería buen ejercicio antes de la elección de una carrera que se preguntaran por qué voy a estudiar o por qué quiero estudiar eso que está en mis posibilidades, ¿no? Por lo general a veces tenemos 2, 3 opciones de carrera de esas materias que nos gustan y decimos, me gusta la biología, a lo mejor podría dedicarme a eso, o me gusta la química, podría también dedicarme a eso, ¿no? A lo mejor tenemos esas posibilidades. Pero ¿por qué lo elegiríamos y por qué no lo elegiríamos? Bueno, esto se ve reflejado también en estas cuestiones, o sea, el género se ve muy reflejado en esta situación de las matrículas académicas, ¿no? Las matrículas de estudiantes, donde podemos ver esta información, estos datos, fue algo de lo más reciente que encontré, no encontré algo, digamos, más cercano. Digo, también en cuestión de pandemia, que no hubo tanta investigación en cuanto, bueno, a lo mejor sí lo hubo, ¿no? No quiero decir que no hubo, pero digamos que como no era tan presencial, esto fue lo más reciente o actualizado que pude encontrar de cifras de 2015, en donde, por ejemplo, en 2011 y 2012 podemos ver que en agronomía y veterinaria había 1.32 hombres, ¿no? Estas cifras son porcentuales y 0.67 mujeres. Para 2014-2015, pues hubo ya un aumento de mujeres, donde incluso había más mujeres estudiando agronomía y veterinaria que hombres, lo cual es bastante interesante porque estas carreras pues siempre han sido históricamente masculinas, ¿no? Como les decía, estas cuestiones de género, de la política es para hombres, ¿no? Y entonces hay menos mujeres estudiando ciencias políticas. La agronomía, ¿no? Es para hombres y entonces había menos mujeres. Arte y humanidades, pues sí, como lo vemos también reflejado, pues hay más mujeres y siguen predominando en las mujeres en el campo de las artes, ciencias naturales exactas y de computación, que
esto es como bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de los de sistemas, a lo mejor ustedes lo han visto cuando van a un ciber o cuando están en la biblioteca o cuando, si ustedes han estado en el ámbito profesional trabajando, se van a dar cuenta de los de sistemas, ¿no? Y vas al departamento de sistemas porque no jala tu computadora, porque no jala tu internet, y son 3 o 4 ingenieros, ¿no? En sistemas y pues son los que atienden. Y rara vez hay mujeres que están en estos campos de computación, por ejemplo, ¿no? Aquí en mi trabajo a mí me extrañó mucho porque pues igual algún día llegué y no, pues que los de sistemas, bajamos con los de sistemas y todo. Hasta que un día llegó una chica, Aurora, ¿no? Y Aurora ya es la encargada de justamente el departamento de sistemas. Entonces ya no decimos los de sistemas, sino también los y Aurora, ¿no? Porque justamente yo nunca había visto a una mujer ingeniera, ¿no? Que estuviera reparando computadoras, etcétera, lo que ustedes quieran, porque es un campo, el campo de la tecnología es predominantemente masculino. El campo de las computadoras, del internet, de todo eso, siempre lo vemos con cara masculina. Ciencias sociales, administración y derecho, hay más mujeres, ¿no? ¿A qué se van a dedicar las mujeres? Pues a la ciencia social, a la comunicación, van a ser abogadas, van a ser administradoras, ¿no? Porque pareciera que esas son las carreras en las que está bien, ¿no? Que entren mujeres, en las que es algo fácil. Hace ya unos años decían que, por ejemplo, la carrera de comunicación era una carrera que las mujeres estudiábamos mientras nos casábamos, ¿no? Nos decían, sí, comunicación, sí, mientras te casas, ¿no? O derecho, sí, mientras te casas, porque al fin no vas a ejercer. Y entonces, pues eso se ve perfectamente reflejado en las estadísticas, donde hay más mujeres estudiando ciencias sociales, administración o derecho que hombres, porque los hombres están siendo ingenieros, están siendo agrónomos, están siendo matemáticos, están siendo físicos. En educación, pues ahí más o menos ya también emparejando, no, perdón, ahí va más o menos esta cuestión de que siguen siendo más mujeres, ¿no? Porque ¿quiénes son las encargadas de cuidar y educar? Pues las mujeres, ¿no? Quienes vemos siempre en las guarderías, mujeres, en las primarias, mujeres, en las secundarias, mujeres, ¿no? Predomina a las mujeres que están en esta cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque hay esta carga social, hay esta, ¿cómo decirlo? Esta imposición social de que las mujeres somos las que cuidamos niños, las que atendemos niños. ¿Cómo va un hombre a estar en una guardería, ¿no? No saben cuidar bebés y entonces pues los hombres no pueden cuidar bebés y se les quita como esa, de alguna manera hasta la responsabilidad en la casa de cuidar un bebé. Ay, no, ese hombre no sabe cuidar un niño, ¿no? Y bueno, pues esta carga o esta imposición es que son las mujeres aquellas encargadas de los cuidados. La ingeniería, manufactura y construcción, bueno, pues ni les digo, ¿no? Ya, la mayoría son hombres. ¿Cómo una mujer se va a meter ahí entre la varilla y no pueden cargar un costal de cemento, ¿no? Así, ¿para qué se mete a ingeniería civil si no puede, a poco se va a quitar los tacones, ¿no? Y entonces, pues sí, vemos estas situaciones totalmente de género y decimos a lo mejor, no, pues sí, no, es que ha de ser bien difícil, no, ha de ser bien pesado, y sí, yo ni siquiera no puedo levantar ni el garrafón de agua, pues ¿para qué me meto a intentar levantar un costal de cemento, ¿no?
Si ustedes les digo ahorita que ya estamos acá presencialmente, la mayoría ya estamos retomando actividades y se dan una vuelta en la Facultad de Ingeniería, resulta que la mayoría son hombres. Y pues si acaso nos encontraremos 2 mujeres, 3 mujeres estudiando alguna ingeniería y que esta situación también ha derivado en situaciones bastante machistas. Eh, yo les digo, desde la propia experiencia recuerdo que las mujeres a veces que pasábamos por ingeniería para alguna cafetería de otra facultad que nos gustaba o porque estábamos buscando un libro o porque eran los espacios por donde pasábamos, nos chiflaban, ¿no? Por ejemplo. O había chistes de ingenieros que entre ellos eran chistes bastante misóginos o chistes muy machistas que reflejaban esta realidad. Entonces, imagínense ser una mujer en la Facultad de Ingeniería y que te acosen, que te chiflen, que etcétera, ¿no? Y en el área de la salud, bueno, pues también hay más mujeres, pero también tendríamos que ver ahí el área de la salud. ¿A qué me refiero? El área de la salud se va a dividir en muchísimas ramas, ¿no? Porque están los médicos y están las enfermeras. No sé si han escuchado eso, ¿no? Que dicen médicos y enfermeras. Y es como, y las médicas y los enfermeros, ¿no? Entonces, porque estamos acostumbrados a esta carga histórica, esta situación histórica en la que los hombres eran los médicos y las mujeres son las enfermeras, las que ayudan, las que cuidan, las que sostienen, ¿no? Las que se encargan de estos cuidados a los enfermos porque somos delicadas, atentas, ¿no? Y pareciera que por instinto natural nos ha dado la vida ese don de cuidar enfermos. Y bueno, también, por ejemplo, estas formas muy clásicas de las monjas cuidando enfermos, ¿no? Claro, o sea, son mujeres y que casi somos, ¿cómo se dice? Que tienen un don, ¿no? Para cuidar enfermos. Y bueno, pues a las mujeres se nos ha delegado en ese papel. La siguiente, por favor. Lo cual también me llevó a mí, yo dije, bueno, a ver, ¿cómo estaremos? Les digo que fue un estudio bastante general que yo encontré, pero dije, ¿y cómo estaremos en la Universidad Autónoma del Estado de México respecto a lo que estudiamos? ¿No? Y entonces, ay, perdón, aquí se me fueron ¿cómo se llaman? Ay, los datos para localizar hombres y mujeres, pero aquí yo les voy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos les decía, ¿no? Estábamos hablando de las ciencias de la salud. Entonces decíamos, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, tenemos incluso licenciatura en enfermería y licenciatura en enfermería mixta, ¿no? Tenemos licenciatura en gerontología, donde la mayoría, donde vean números más altos, esas son mujeres, ¿ok? Para no confundirlos, porque aquí sí se me varía un poco dejarle como acá los datos, pero donde vean aquí, en este caso, donde vean la mayoría mujeres, perdón, la mayoría en números van a ser mujeres. Entonces, por ejemplo, en enfermería, la licenciatura en enfermería, pues podemos ver que sigue siendo una cuestión de mujeres, ¿no? Siguen siendo las mujeres quienes ocupan estos lugares, ¿no? Y van a ser mayoría en cuestión de matrícula. Entonces, por ejemplo, licenciatura en enfermería, por ejemplo, tenemos 48 hombres y 225 mujeres, ¿no?
Y así nos vamos. Por ejemplo, vamos a tener también en geografía, en geoinformática, por ejemplo, pues vamos así como que más o menos todos juntos, pero, por ejemplo, licenciatura en geología ambiental y recursos hídricos, perdón, hay 8 mujeres y 13 varones. Entonces, así nos vamos, ¿no? Aquí geografía siento que está un poco ahí como nivelado, como que dices, bueno, no está tan mal. Licenciatura en artes teatrales, también está a lo menos cinco hombres, 6 mujeres, y así nos vamos. Entonces, eh, por ejemplo, ya si nos vamos a ingeniería civil, 59 hombres, 24 mujeres. Ingeniería en computación, 53 hombres, 13 mujeres. Ingeniería electrónica, 18 hombres, 3 mujeres. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables, ahí ya, como que ahí vamos, igual, ¿no? Intentando. Pero en el caso de licenciatura en Ingeniería Mecánica, pues son 56 hombres contra 5 mujeres. Aquí nada más fijémonos en estas 3 primeras columnas, estas ya tienen que ver más con índices de reprobación, ¿no? Pero aquí sí podemos darnos cuenta cómo es que hay algunas licenciaturas que siguen siendo predominantemente masculinas. Y estamos hablando de 2020, o sea, no estamos hablando de 1995, estamos hablando de 2020, donde todavía se ve reflejado la masculinización de algunas carreras. Entonces, ¿por qué nos habrán hecho creer que las mujeres no somos buenas para la electrónica? ¿Por qué nos habrán hecho creer que las mujeres no somos buenas para la ingeniería civil o la computación? ¿Por qué nos habrán hecho creer que las mujeres sí somos buenas para cuidar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en gerontología, que estamos hablando eh, de cuidado de personas adultas mayores, ¿no? ¿Por qué nos habrán hecho creer que ahí sí estamos, pues, preparadas, ¿no? Y por qué no nos han hecho creer, bueno, que podemos estar dentro de la ingeniería o dentro de pues alguna otro tipo de ciencias exactas. No digo que esté mal, o sea, digo, obviamente si ustedes quisieran estudiar gerontología o enfermería porque de verdad es su vocación, qué bueno, ¿no? O sea, de eso no tenemos, no le estamos diciendo que no. Lo que sí nos gustaría es hacer este ejercicio de análisis de por qué las mujeres no están accediendo a ingenierías, ¿no? ¿Por qué no se sienten con la confianza? Porque no es algo biológico, no es una situación que la biología nos pudiera explicar, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades que hombres y mujeres para desarrollar cualquier carrera, para desarrollar cualquier trabajo físico, ¿no? Estas mujeres que pues trabajan o que están en gimnasios y que están compitiendo por el levantamiento de pesas, ¿no? Y que dices, pues así que digas que débiles, no. O sea, con el entrenamiento suficiente, con el entrenamiento adecuado, estamos compitiendo las mujeres en deportes que se desean masculinos. Entonces, no es una cuestión biológica, sino es una cuestión social la que está haciendo que las mujeres pues no estén accediendo del todo a cualquier campo de conocimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo sigo aquí con las estadísticas porque de verdad que a mí se me hizo bien interesante. De verdad que ahí en estas agendas ustedes se pueden enterar de todo el chisme, de cuántos reprueban, cuántos abandonan, cuántos, o sea, de verdad que ahí pueden ver cómo este movimiento que se da
en la universidad, que se da dentro de la academia, estos comportamientos que a lo mejor no hemos visto detalladamente, ¿no? Y que nos hemos acostumbrado a que la Facultad de Ingeniería sea una facultad masculina, que la Facultad de Economía sea masculina, que la Facultad de Derecho sea, o de Administración sean femeninas, ¿no? Entonces, a lo mejor ya nos acostumbramos a verlo, pero sí tendríamos que analizar qué es lo que está pasando en el acercamiento, incluso les decía, a la tecnología de las mujeres. Bueno, entonces, pues ya también podemos ver en el caso de lenguas, ¿no? Que pues hay más mujeres de la matrícula 2019-2020, pues en lenguas, por ejemplo, hubo más mujeres que hombres. Son 241 hombres contra 700 mujeres, ¿no? Y ya si luego vemos, es que acá les digo que está bien bueno hasta el chisme de cómo nos exhiben a los universitarios, ya nos ponen cuántos egresaron, o sea, de esos que entraron, cuántos egresaron. Hay más egresos de mujeres que de hombres, ¿no? De nuevo ingreso, igual, por ejemplo, 75 hombres contra 171 mujeres, ¿no? Y pues así podemos ir viendo. Y, por ejemplo, aquí también lo interesante es el índice de abandono escolar. En algunos casos, donde el mayor índice pues lo tienen las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el caso de la licenciatura en enseñanza de inglés, pues sí podemos ver que pues hubo más deserción de mujeres que de hombres, ¿no? Y que también sería interesante preguntarnos qué es lo que pasa para que tanto hombres como mujeres dejen alguna carrera, ¿no? Que a lo mejor se arrepintieron y ya no les gustó, o que tuvieron cuestiones económicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues muchas personas tuvieron que abandonar sus estudios, y que también creo que sería un caso bien interesante de investigación, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahora vamos, medicina, licenciatura en médico cirujano, matrícula 2019-2020, podemos encontrar que hay más mujeres que hombres. Pero si nos vamos a, a nutrición, o si nos vamos a terapia ocupacional, va a haber igual más mujeres que hombres. Bueno, aquí en medicina pues ya aparece que también predominan las mujeres, pero sí tendríamos que preguntarnos. Hace poco, o hace unos meses, estuve conversando con una académica de nutrición, y eran los doctores, ¿no? Que decían, es que los doctores y las señoritas. Entonces, como que también estas cuestiones de creer como que una mujer no puede ser doctora, no puede ser médica, a pesar de que, según como estamos viendo en las cifras, hay más mujeres que hombres, ¿no? Y nos dice, y siguen diciendo las señoritas en lugar de la doctora, ¿no? O en lugar de la licenciada, o en lugar de la nutrióloga. Entonces, siguen siendo las señoritas. Entonces, bueno, si así nos vamos, pues podemos ir viendo que de alguna manera nuestra universidad ha crecido, y de alguna manera nuestra casa de estudios pues ha abierto las puertas tanto para hombres como para mujeres, pero sigue habiendo estas cuestiones sociales de género que van a imponerse sobre las decisiones de algunas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya si nos vamos igual a química, podemos ver que hay más mujeres que hombres, ¿no? En cualquiera de los campos, pero también tendríamos que ver de todas esas mujeres y de todos esos hombres cuántos egresan y cuántos ya no. Ok, entonces, por ejemplo, podemos ver ya en el egreso, en el caso de ingeniero químico, que egresaron más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, sí, estamos ingresando, pero ¿por qué ya no egresan?
¿qué es lo que pasa, no? Para que menos mujeres estén egresando de las ingenierías. También, por ejemplo, en licenciatura de químico hay más hombres egresados, ¿no? Y así. Entonces, por eso les digo, si nos ponemos a analizar cada uno de los datos, nos van surgiendo más dudas de, bueno, sí, las mujeres ingresamos, pero ¿qué impide que egresen? ¿No? Situaciones económicas, embarazos, violencia, acoso, etcétera. Todas son estas las situaciones. Les digo, esto es un panorama que si nos quedamos en los números, pareciera que las mujeres estamos, pues, bien, ¿no? Ahí, si ahí lo dejamos, dicen, pues, ¿de qué se quejan? Si las mujeres están ingresando a las carreras. Siguiente, por favor, si están ingresando a la universidad, las mujeres de qué se van a quejar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues entonces, ¿a qué nos enfrentamos las mujeres en las escuelas? A un trato desigual, a un trato en el que existen comentarios machistas dentro de las aulas. Les decía, a veces esta masculinización de los espacios deriva en conductas machistas y de discriminación hacia las mujeres. Entre ellos pueden ser esos chistes machistas que les decía que estaban ahí en las facultades de ingeniería, chistes o bromas machistas de parte de compañeros o docentes, ¿no? Donde pues se discriminan las mujeres, comportamientos, actitudes hacia las mujeres que pues incomodan, no sé, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la carrera, eran esos comentarios de, pues, es que es mientras se casan, ¿no? O que deberíamos, las mujeres que estudiábamos comunicación, deberíamos de tener cara bonita y ser delgadas, ¿no? Y era como, pero es que estás muy gorda, ¿no? Para estudiar comunicación, o sea, en comunicación pues todas las mujeres deberían de ser bonitas, atléticas, porque al final van a salir en medios de comunicación y los medios de comunicación no aceptan mujeres gordas o no aceptan mujeres con características que no se parezcan a las de las conductoras que ya conocemos, ¿no? Y entonces, pues también sucedía eso. O una amiga me decía que estudió Derecho, que uno de sus profesores con los compañeros eran colegas, les decía colegas, y a las mujeres se refería como niñas, ¿no? Les decía, a ver niña, ¿no? Pero si era hombre, a ver colega, pero las mujeres pues las infantilizaba. Entonces, estamos rodeados de este ambiente que, aunque les digo, ya somos mayoría en las aulas y ya tenemos acceso a la educación, pero ¿qué condiciones somos las que estamos enfrentando? No hay flexibilidad en horarios o instalaciones adecuadas en el caso de algunas mujeres que estuvieran embarazadas o que estuvieran lactando. En muchas unidades académicas se implementó los lactarios, ¿no? Para que las mujeres tuvieran un espacio digno para lactar. Pero ¿qué pasa pues con muchas chicas que tienen que suspender sus estudios o tienen que abandonar definitivamente sus estudios por cuestión de maternidad, porque no hay los horarios o porque no hay el espacio o porque no hay pues las instalaciones adecuadas para mujeres que maternan y que aparte estudian? Entonces, les digo, muchas o dejan de estudiar o tienen que dejar un rato sus estudios, pero sí es la situación de muchas y que no sabemos, porque a veces, aparte también en muchas ocasiones se ve desde la parte de la irresponsabilidad de las mujeres, ¿no? Por no cuidarse y salir embarazadas mientras estudian, pero poco se cuestiona a la pareja de las mujeres embarazadas, ¿no? No sabemos si esa pareja también tuvo que dejar de estudiar, ¿no? Para llevar o seguir con sus estudios, etcétera. Que la exigencia en el rendimiento
igual a los hombres, y esta comparación todo el tiempo de que las mujeres pues tenemos que demostrar que nos merecemos el lugar en las aulas, ¿no? De bueno, ya tuvimos derecho de estudiar, ahora demuestra que lo mereces. Los hombres no tienen que demostrar nada, las mujeres sí tenemos que demostrar que no nada más somos buenas amas de casa, ¿no? Sino que también tenemos que demostrar que nacimos o que estamos hechas para estudiar, que en muchas situaciones pasa. Pareciera que estamos en competencia con los hombres y que tenemos que demostrar que merecemos un lugar en las aulas. Y bueno, pues aparte de eso, el acoso sexual y denuncias no atendidas por autoridades también son situaciones que se dan en muchos espacios académicos de todo el país y que actualmente pues se ha estado denunciando. Las chicas han estado alzando la voz, que antes era bastante complicado que una denuncia tuviera seguimiento o que alguien le creyera a las víctimas, ¿no? De que estaban siendo víctimas de acoso, ya sea por parte de compañeros, alumnos o por parte de algún docente. Entonces, esto también pues es algo que enfrentan cotidianamente las mujeres. Siguiente diapositiva. Bueno, pues ¿cómo vamos a lograr la igualdad en las aulas? Hay que acercar a las mujeres a la ciencia, hablar de mujeres científicas, hablar de mujeres exitosas en lo que hacen, ¿no? Porque siempre escuchamos a los hombres de la ciencia, a los hombres gobernadores, a los hombres exitosos, pero poco se nos habla de aquellas mujeres exitosas de ciencia, investigadoras, inventoras, ¿no? Etcétera, científicas. Entonces siempre hay que reconocer el trabajo de las mujeres en las distintas áreas de conocimiento, ya sean médicas, incluso ya sean enfermeras, ¿no? O sea, no es como que por ser enfermera su trabajo no tenga que ser reconocido porque no llegaron a ser médicas, no, para nada. O sea, así como hay excelentes médicas, hay excelentes enfermeras. Entonces, siempre estar reconociendo el trabajo de las mujeres en cualquier ámbito de conocimiento, ¿no? Y que también hace rato les decía, no necesariamente tiene que ser algo académico, puede ser un oficio. Y eso motiva a otras niñas y a otras mujeres de, bueno, si yo pude, si hay mujeres que son mecánicas, yo también puedo ser mecánica, ¿no? Que a mí se me hace, por ejemplo, súper raro, así como que ver, nunca he visto, por ejemplo, un taller mecánico atendido por mujeres. O sea, no lo he visto, me gustaría verlo, me encantaría verlo, pero no lo he visto hasta la fecha, pero sin duda sería una muestra de este avance que tenemos. Y hacer que los espacios sean seguros, evitar situaciones que incomoden a las mujeres, ya sean comentarios, chistes, bromas, acercamientos, insinuaciones, frases, eso que haga sentir a las mujeres incómodas, bueno, quitarlos para que las mujeres puedan sentir que su espacio es un espacio seguro, que su aula es un aula segura, que su facultad o su prepa es un espacio seguro. Y respetar las opiniones e iniciativas de las mujeres. Aquí algo que yo he observado en mi poca experiencia como conferencista o como capacitadora, he trabajado distintos niveles y casi siempre quienes participan y levantan la mano y están hablando mucho son los varones. Cuando pregunto, cuando pido participación, casi siempre los que levantan la mano participan, incluso sin haber pedido la palabra, son varones. Pocas veces las mujeres se atreven a hablar o a exponer o a decir lo que les inquieta o lo que no les gusta o lo que sí les gusta o a participar con una opinión propia. Entonces siempre respetar lo que las mujeres tienen que decir en un aula. Y pues bueno, pues nada más los dejo con ese cuestionamiento para ustedes de por qué van a estudiar o por qué estudian lo que estudian. Pues muchas gracias, agradezco mucho su atención y tiempo.